Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a hablar del mutismo acinético, un cuadro que puede parecer confuso al principio. Pacientes que están despiertos, con los ojos abiertos, que te miran, pero no hablan ni se mueven. No es coma, no es un estado vegetativo, o mejor dicho, vigilia sin respuesta hoy en día, pero tampoco hay una respuesta activa. ¿Qué les pasa realmente a estos pacientes? ¿Por qué el cuerpo está disponible pero no hay acción? Vamos a profundizar en qué lo causa, qué ocurre en el cerebro cuando desaparece la iniciativa y cómo podemos intervenir desde la neurorehabilitación. Es un tema que nos obliga a pensar en el papel de la motivación en su pura esencia y sobre todo en cómo detectar estos casos para no pasar por alto que a veces sí hay alguien ahí. No partimos de la nada en este episodio, ya que hemos hablado en otros episodios sobre la conciencia, diferentes patologías o desórdenes de conciencia, también un episodio sobre evaluación, por lo que este episodio es una continuación para ampliar el espectro patológico que podemos tener delante y sobre todo para enlazar con el tratamiento, ya que vamos a tener una unión muy buena o muy parecida entre lo que sería tratar una mínima conciencia, incluso una vigilia sin respuesta en algunas cosas, y este mutismo acinético, que como veréis en la evidencia científica todavía no está muy bien situado. ¿Qué es el mutismo acinético? El mutismo acinético es un trastorno neurológico considerado grave que se caracteriza por la incapacidad del paciente para iniciar y luego seguir el habla o los movimientos voluntarios a pesar de estar despierto y con los sistemas motores relativamente intactos. Se considera la manifestación más extrema de los trastornos del estado motivacional o de la volición, y a diferencia de otros cuadros, los pacientes con mutismo acinético mantienen un nivel de alerta aparente, es decir, pueden seguir estímulos visuales con la mirada, fijar la vista e incluso dirigir la mirada hacia sonidos, indicando que la conciencia básica y la capacidad sensoriomotora básica están preservadas. Pero aún así, no inician espontáneamente movimientos ni lenguaje, de ahí el nombre de mutismo acinético. En algunos casos, tras estímulos o comandos repetidos, pueden llegar a realizar movimientos simples o decir algunas palabras en voz muy baja, mostrando que no están paralizados del todo, sino que les falta la voluntad para moverse. Esto se ha descrito a veces como una especie de resistencia interna o barrera para mover o hablar. El término mutismo cinético fue acuñado por Hugh Kearns y su equipo en 1941 tras observar el caso de un paciente en Oxford que se llamaba Elsie, que tenía un quiste en el tercer ventrículo. A medida que el quiste crecía, Elsie empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza y fue tratada con morfina. Con el tiempo comenzó a mostrar apatía, dejó de hablar, apenas se movía, aunque seguía despierta. La evolución del cuadro fue tan llamativa que los médicos decidieron darle nombre, mutismo acinético, un estado en el que la iniciativa para hablar o actuar desaparece casi por completo. Clínicamente se suele dividir el mutismo acinético en dos formas principales, de acuerdo al correlato anatómico. Tenemos el mutismo acinético frontal y el mutismo acinético mesencefálico o talámico. El mutismo acinético frontal ocurre normalmente por un daño bilateral a las regiones frontales, sobre todo la corteza frontal medial y el cíngulo anterior, que son territorios de arterias cerebrales anteriores, y se caracteriza clínicamente por pacientes que están alertas, pero con una falta completa de iniciativa, a veces incluso presentando una hiperrespuesta a estímulos dolorosos, lo que se llama hiperpatía, a pesar de la ausencia de actividad espontánea. El mutismo acinético mesencefálico o talámico, por otro lado, está asociado a lesiones en el diencéfalo paramediano o el mesencéfalo, por ejemplo, infartos bilaterales del tálamo o daño en la formación reticular,
y estos pacientes suelen cursar con una marcada somnolencia, lo que se llama hipopatía, con pobre respuesta incluso a estímulos intensos. Por tanto, ya tenemos una primera diferenciación. En ambos casos el resultado es parecido, pero la diferencia principal es el nivel de alerta y la reactividad, que es mayor en la variante frontal y menor en la variante mesencefálica. Estas diferencias reflejan las distintas estructuras afectadas en cada variante. Si intentamos entender el mutismo acinético ya desde la neuroanatomía y la neurofisiología, lo que nos encontramos es un síndrome de desconexión, pero no de cualquier desconexión, sino de unos circuitos muy concretos que son los frontos subcorticales, que son los encargados de transformar la motivación en acción. Es decir, de pasar del quiero hacer algo al lo puedo hacer o lo hago. En un cerebro sano, ciertas áreas de los lóbulos frontales, especialmente la corteza prefrontal medial y el cíngulo anterior, reciben y procesan tanto la motivación interna, como el deseo de moverse o hablar, como los estímulos externos. Y lo que hacen es coordinar esa intención con otras estructuras más profundas del cerebro, como los ganglios basales y el tálamo, a través de un conjunto de bucles o circuitos. Por ejemplo, las zonas del frontal más relacionadas con la motivación se conectan con la parte anterior del núcleo caudado y el núcleo accumbens, mientras que las áreas motoras lo hacen con zonas más posteriores. Toda esta red, que va del frontal al estriado, de ahí al tálamo y vuelve al frontal, trabaja en equilibrio para permitir que iniciemos y mantengamos conductas voluntarias como caminar, hablar o simplemente mirar a alguien. Cuando ese circuito se rompe en algún punto, ya sea por una lesión cortical, subcortical o en la conexión entre ambas, el resultado puede ser el mutismo acinético. El paciente está despierto, pero no actúa, porque la motivación no se traduce en acción. Y si vamos un poco más allá de este sistema, que convierte la motivación en acción, hay tres grandes autopistas dopaminérgicas que vale la pena tener en el radar porque ayudan a entender por qué un paciente puede estar despierto pero sin moverse o sin hablar, sin responder. Son la vía mesocortical, la vía mesolímbica y la nigrostriada. La primera, la vía mesocortical, conecta el área tegmental ventral del mesencéfalo con zonas del córtex prefrontal, especialmente el medial. Es una vía muy relacionada con funciones ejecutivas, con la atención y con la toma de decisiones, y lo más importante aquí, con la iniciativa y la planificación de acciones. Si esta vía está dañada, el paciente puede mantener la alerta, pero no iniciar nada por sí mismo. La segunda, la vía mesolímbica, va también desde el mesencéfalo, pero proyecta hacia el sistema límbico, incluyendo estructuras como el núcleo accumbens, que es clave para la motivación, el refuerzo y el interés por el entorno. Es como si esta vía le pusiera el valor emocional a las acciones y si no funciona bien, el paciente no encuentra razones para actuar. Y la tercera es la vía nigrostriada, que es la más clásica cuando hablamos de movimiento. Sale de la sustancia negra y proyecta hacia el estriado dorsal, regulando la actividad motora automática. Es la que se afecta en el Parkinson, por ejemplo. Pero en el caso del mutismo acinético, aunque la parte motora esté relativamente preservada, si estas vías de motivación, sobre todo la mesocortical y mesolímbica, están desconectadas, es como si el sistema estuviera encendido, pero sin nadie al volante. Así que cuando hablamos de mutismo acinético no estamos hablando de un problema muscular ni siquiera motor. Estamos hablando de un fallo en el sistema que decide qué merece la pena hacer y que pone en marcha la maquinaria para hacerlo. Y claro, si hablamos de qué se ve en el cerebro de estos pacientes, tanto en autopsias como en estudios de neuroimagen, lo que se encuentran son lesiones bilaterales que afectan a diferentes puntos del circuito fronto-subcortical, ese que comentábamos antes, que convierte la motivación en acción. Y lo interesante es que no hay una única estructura clave, sino que hay varios nodos del sistema que cuando se lesionan pueden producir un cuadro muy parecido. Uno de los más importantes nodos es la corteza frontal medial, especialmente el cingulado anterior o cíngulo anterior, que actúa como un puente entre la parte racional del cerebro, la que decide qué hacer,
y la parte emocional, la que le da valor a eso que decidimos. Es una zona de transición entre lo emocional límbico y lo ejecutivo prefrontal. Cuando esta zona se lesiona en ambos hemisferios, es muy típico que aparezca un mutismo acinético. Y si además se dañan sus conexiones con el área motora suplementaria, la capacidad de iniciar tanto el movimiento como el habla queda prácticamente bloqueada. Otro nodo clave son los ganglios basales, sobre todo el núcleo caudado, el núcleo accumbens y el globo pálido. Estas estructuras están llenas de receptores de dopamina y reciben proyecciones directas desde el frontal. Cuando se dañan bilateralmente, ya sea por infartos, por tóxicos o por lesiones hipóxicas, pueden provocar estados de apatía extrema y mutismo acinético. Lo curioso es que en muchos de estos casos, aunque el daño sea subcortical, lo que se observa en neuroimagen funcional es un hipometabolismo frontal secundario, como si el frontal dejara de funcionar por desconexión. Después tenemos el tálamo, que especialmente en sus núcleos medodorsales y anteriores juega un papel fundamental. Si se produce un infarto bilateral en esa zona, por ejemplo, en la famosa arteria de Percheron, se rompe el bucle frontotalámico y puede aparecer mutismo acinético. En estos casos, además, suele haber una disminución del nivel de alerta, lo que nos lleva a esa variante más somnolienta del cuadro, a veces difícil de diferenciar de un estado de mínima conciencia. Y por último, el mesencéfalo, en concreto la región tegmental ventral y la sustancia negra, pars compacta, donde se encuentran muchas de las neuronas dopaminérgicas que alimentan todo el sistema. Estas neuronas proyectan tanto hacia el estriado, con la vía nigroestriada, como hacia el frontal y el sistema límbico, la vía mesocorticolímbica. Si estas proyecciones se interrumpen, el sistema pierde ese empuje dopaminérgico necesario para iniciar conductas. Y efectivamente se ha visto en estudios de neuroimagen funcional una disminución clara de la actividad dopaminérgica en el estriado de pacientes con mutismo acinético tras infartos frontales, lo que refuerza que la dopamina no es solo relevante en el movimiento, sino también en la voluntad de moverse. En resumen, si el circuito fronto-subcortical se daña de forma bilateral, en cualquiera de sus nodos principales o en sus conexiones, el resultado puede ser un mutismo acinético. De hecho, uno de los hallazgos más consistentes en estudios de tractografía por tensor de difusión es la interrupción de los tractos prefronto-caudados, que son esas fibras de sustancia blanca que conectan la corteza prefrontal medial con el núcleo caudado. También se ven alteraciones en los tractos prefrontotalámicos y en el cíngulo. Y esto es muy relevante porque, a diferencia de un estado de coma o una vigilia sin respuesta, en el mutismo acinético el sistema SARA o sistema activador reticular ascendente del tronco del encéfalo suele estar intacto. Es decir, el paciente está despierto pero no actúa, porque lo que está fallando no es el encendido general del cerebro, sino el sistema que pone en marcha la iniciativa. Por eso las técnicas como la tractografía nos puede ayudar mucho a diferenciar de manera precoz estos cuadros, si estamos ante un mutismo acinético o ante otro tipo de trastorno de la conciencia. En cuanto a las causas y los correlatos neurales, pues el mutismo acinético no tiene una única causa, sino que se comporta más bien como un síndrome que puede resultar de diversas causas o patologías que convergen en dañar esos circuitos prefronto caudados, prefrontotalámicos o frontosubcorticales al final. Entre las causas más documentadas y más comunes se incluyen los ictus bilaterales, en particular anteriores, ¿no? En el territorio de las arterias cerebrales anteriores, que van a lesionar sobre todo regiones frontales mediales y la zona cingular anterior. Estos ictus isquémicos bifrontales que se llaman son causas clásicas del mutismo acinético frontal. También tenemos los ictus talámicos bilaterales, que pueden producir un mutismo tipo mesencefálico. Inicialmente suelen estar en coma o una somnolencia profunda, y al recuperar la vigilia el paciente queda despierto pero acinético y mudo debido a ese daño en los núcleos talámicos que desconectan el circuito de la motivación.
Después tenemos, como no, los traumatismos craneoencefálicos, que pueden generar lesiones axonales muy potentes. Eh, Podemos tener también las contusiones bilaterales frontales, que pueden dañar esos tractos fronto-subcorticales. Y curiosamente se han descrito casos de mutismo acinético tras traumatismos craneoencefálicos no tan graves, es decir, moderados o leves, donde inicialmente el paciente presentaba una abulia que progresaba a un mutismo con el tiempo, presumiblemente por una degeneración valeriana de conexiones entre el frontal y el caudado dañadas en el trauma. Y por último tenemos la categoría de los tumores y las lesiones expansivas, que bueno, suelen ser tumores que comprometen las estructuras clave que hemos ido hablando. Un caso típico son los gliomas frontales bilaterales tipo mariposa, que cruzan el cuerpo calloso anterior, los cuales dañan las áreas frontales mediales. También podemos tener quistes o tumores en el tercer ventrículo, que van a comprimir la zona del diencéfalo y las estructuras periventriculares. Lesiones en el tronco cerebral superior, en el mesencéfalo, la sustancia gris periacueductal o la protuberancia dorsal también se han asociado a estos cuadros de mutismo cinético, aunque suelen ya coexistir con alteraciones de la alerta, se afectan al SARA y por tanto ya nos vamos a una mezcla de cuadros de la conciencia. Las causas menos frecuentes de mutismo acinético incluyen la hidrocefalia crónica o los fallos en las derivaciones ventrículo-peritoneales, que también pasa. En este caso, la dilatación ventricular daña las vías dopaminérgicas subcorticales y puede ser posible su reversión parcial con agonistas dopaminérgicos. También se ha descrito mutismo transitorio tras cirugías cerebelo, especialmente en niños operados de tumores de fosa posterior, porque interrumpen las eferencias excitatorias del núcleo dentado. Por último, puede aparecer este mutismo tras encefalitis, anoxias, intoxicaciones, COVID grave o en menor medida en enfermedades neurodegenerativas si afectan a esas regiones mesiales implicadas en la motivación y la iniciativa. En general, cualquier lesión que de forma normalmente bilateral afecte al cíngulo anterior, a regiones frontales mediales, a conexiones frontostriatales o a los moduladores dopaminérgicos, puede provocar un mutismo acinético. No es sorprendente entonces que se haya dicho que el mutismo es un síndrome de poca localización específica, porque puede resultar de daños en distintos sitios, pero dentro de una misma red funcional. Lo que tienen en común todas las etiologías es la disrupción masiva de los circuitos fronto-subcorticales bilaterales, que resultan en una pérdida de la iniciativa motora y verbal a pesar de preservarse la conciencia básica. Hasta ahora hemos hablado del mutismo acinético como un problema de desconexión entre regiones del cerebro, pero hay algo más profundo que también entra en juego, que es la química dopaminérgica. Y es que la dopamina, que es ese neurotransmisor que tantas veces asociamos al movimiento o al placer, es en realidad también una pieza clave en el sistema de la motivación. En condiciones normales, la dopamina actúa como una especie de regulador que permite que los circuitos de la motivación y la acción funcionen de manera equilibrada. En el estriado, que es como la central de operaciones de estos circuitos, hay dos tipos principales de receptores dopaminérgicos, los D1 y los D2. Los D1 están relacionados con la vía directa, que facilita la activación de la corteza, es como pisar el acelerador. Los D2, por el contrario, están ligados a la vía indirecta, que se encarga de frenar conductas inadecuadas o excesivas. Cuando hay dopamina suficiente, ambas vías, directa e indirecta, se equilibran. Pero si se produce un déficit severo de dopamina, ese equilibrio se va al traste. Lo que suele pasar es que la vía indirecta, la del freno, queda sobreactivada y el sistema no logra iniciar la acción, aunque estructuralmente todo esté más o menos bien. Esto explica por qué en algunos pacientes con mutismo acinético se ha visto una muy buena respuesta a unos fármacos dopaminérgicos como la bromocriptina. Este medicamento lo que hace es actuar sobre esos receptores D2,
y lo que hace, en teoría, es reducir esa sobreinhibición del sistema, permitiendo que la información fluya de nuevo entre el frontal y las estructuras subcorticales. Dicho de otro modo, restaura algo de empuje dopaminérgico que hace falta para que la motivación se traduzca en acción. Aunque la dopamina es el actor principal en esta historia, no está solo. Otros sistemas como el noradrenérgico, que tiene que ver con la atención, con la activación, o el colinérgico, que está implicado en las funciones ejecutivas, también podrían estar comprometidos, aunque de momento la evidencia más sólida es sobre el eje dopaminérgico. Y por si fuera poco, también se ha empezado a hablar mucho de la implicación de la red neural por defecto, que incluye estructuras como la corteza prefrontal medial y el cingulado posterior. Esta red, que suele estar activa cuando estamos en reposo o pensando en cosas internas, ¿no? La reflexión, aparece hipoactiva en algunos estudios en pacientes con mutismo cinético, lo que ha llevado a algunos autores a llamarla el núcleo de la voluntad. La hipótesis es que si esta red no está funcionando bien, el paciente queda atrapado en una especie de estado sin propósito ni dirección. Ahora bien, es importante recordar que la fisiopatología del mutismo puede variar según la causa. No es lo mismo un mutismo por hidrocefalia, donde el problema parece estar más en las vías dopaminérgicas periventriculares, que un mutismo postcirugía cerebelosa, donde la clave puede estar en la pérdida de conexiones desde el cerebelo hacia la corteza motora y el tálamo. Son mecanismos distintos, pero que convergen en lo mismo. A veces, cuando hacemos una resonancia funcional a pacientes que están muy afectados, como es el caso de un paciente que yo personalmente he tratado recientemente con un traumatismo craneoencefálico severo, nos llevamos una sorpresa. Las cortezas motoras se activan, las zonas del lenguaje responden a los estímulos, el cerebro parece encenderse en ciertas regiones, pero el paciente no se mueve, no habla, no interactúa. En este caso clínico real, el informe de la resonancia magnética funcional lo decía claro, hay una activación bilateral en las áreas motoras primarias y suplementarias, incluso respuesta a la corteza auditiva y en el área de Wernicke, cuando se le pone su canción favorita o una historia narrada por su familia. Es decir, el cerebro está recibiendo el estímulo, lo procesa, en cierto modo resuena con él, pero sin embargo lo que no aparece es la red neuronal por defecto. Y aquí está el punto crítico. La red por defecto es la que se activa cuando pensamos en nosotros mismos, en lo que sentimos, en quiénes somos, en lo que está pasando a nuestro alrededor. Es una red que permite mantener una representación interna del yo y del entorno. Cuando no se activa, como en este caso, el paciente puede estar procesando información primaria, auditiva, táctil, pero sin integrar esa información dentro de una narrativa consciente o voluntaria. Es como si estuviera oyendo sin estar presente. Esto enlaza perfectamente con lo que veníamos comentando sobre el mutismo acinético y el estado de motivación bloqueada. Aunque las redes motoras estén parcialmente activas, si no hay un sistema que decida qué merece la pena hacer o qué estímulo es relevante para actuar, la conducta no emerge. La resonancia en este caso sugiere justo eso. Hay una conectividad parcial, hay estructuras vivas, pero la red que organiza, que integra y da sentido a todo eso, que es la red por defecto, está ausente. Y esa ausencia puede marcar la diferencia entre un paciente con posibilidades de interactuar con el entorno y otro que permanece en un estado de disociación cognitivo-motora. Y aquí entra otro tema interesante. ¿Por qué algunos pacientes desarrollan mutismo y otros no, incluso con lesiones parecidas? Y ahí es donde se empiezan a considerar cosas como la neuroplasticidad individual, la velocidad a la que se produce la lesión y la capacidad del cerebro para reorganizarse. Lesiones graduales pueden permitir cierta adaptación, como los tumores, mientras que una lesión aguda bilateral de un día para otro puede desencadenar de golpe el cuadro clínico completo. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, ya hemos hablado de algunos aspectos, pero hay que tener en cuenta que diagnosticar mutismo cinético es todo un desafío,
ya que el paciente no colabora ni responde de manera típica. Y lo fácil en este caso es decir que el paciente pues tiene un estado de mínima conciencia, ¿no? Las principales patologías o cuadros con los que hay que diferenciar el mutismo son el síndrome de vigilia sin respuesta, estado de mínima conciencia, el síndrome de cautiverio o de enclaustramiento y la catatonia. En el caso de la vigilia sin respuesta o el estado de mínima conciencia, ya lo explicamos hace bastante tiempo en el episodio 29. Básicamente, en la vigilia sin respuesta no hay una evidencia de conciencia de sí mismo ni del entorno, mientras que la mínima conciencia sí la hay, aunque de forma limitada, fluctuante y en mayor o menor escala. En el mutismo acinético, el paciente está despierto, sin duda, y es consciente del entorno en cierto grado. La neurofisiología es la que nos aporta muchas pistas, porque como hemos dicho, en el mutismo acinético el SARA está funcional, y a nivel de neuroimagen, en el mutismo observaremos un hipometabolismo frontal focal, pero conservación de la actividad global de la corteza, a diferencia del patrón difuso en la vigilia sin respuesta. El mutismo acinético y la mínima conciencia pueden parecer muy similares por la escasa respuesta del paciente, pero se diferencian clínicamente porque en el mutismo hay una preservación del estado de alerta, pero no inicia acciones por falta de motivación, mientras que en la mínima conciencia hay fluctuaciones del nivel de conciencia y respuestas intermitentes y no siempre reproducibles a órdenes simples. En neuroimagen, la tractografía también permite distinguir ambos. En el mutismo suele haber lesiones de tractos frontosubcorticales con integridad del SARA, mientras que en la mínima conciencia sí que puede haber afectación del SARA, suele haberla, de hecho, y desconexión cortical más difusa. Además, estudios funcionales muestran en el mutismo ese hipometabolismo frontal focal que comentamos, en contraste con una hipoactividad más generalizada, típica de la mínima conciencia. Imagina que el cerebro es un teatro. En el estado de mínima conciencia, las luces del escenario apenas están encendidas, hay muy poca actividad. A veces alguien se asoma entre bambalinas, dice una frase o hace un gesto, pero enseguida vuelve a desaparecer. La obra apenas comienza, está todo muy apagado. En cambio, en el mutismo cinético el escenario está perfectamente iluminado, los focos funcionan, los actores están preparados, pero es como que nadie se atreve a decir la primera frase. La función no arranca no porque no puedan, se sabe en el guión perfectamente, sabe lo que tienen que hacer, sino porque nadie rompe el hielo del impulso inicial, esa chispa de voluntad que pone todo en marcha. Por eso, aunque desde fuera ambos parezcan inactivos, en el mutismo cinético el sistema está preparado para funcionar, pero falta la orden interna para actuar. Mientras que en el estado de mínima conciencia el problema está más en la falta de activación global de todo el sistema. Después tenemos el síndrome de cautiverio, que aquí el paciente sí que tiene una lesión motora pura, ¿no? El paciente no puede moverse ni hablar, pero porque está paralizado, pero la conciencia está totalmente preservada. La clave diferenciadora es que en el enclaustramiento los pacientes se comunican mediante movimientos oculares voluntarios porque son independientes del resto de la vía motora y la motivación obviamente está intacta. En el mutismo, en cambio, la voluntad de moverse está abolida, aunque los ojos pueden seguir algunos estímulos espontáneamente. El síndrome de claustramiento es una desconexión eferente motora pura, mientras que en el mutismo lo que hay es una desconexión motivacional. Y por último tenemos la catatonia o catatonía, que puede cursar con mutismo efectivamente con escasa movilidad, pero suele acompañarse de otros signos, más que tienen que ver con el tono, ¿no? Con posturas rígidas, con una flexibilidad cérea, ¿no? Que es esto que pones al paciente en una posición o una articulación determinada y parece como que has colocado a una figura de cera, ¿no? A un muñeco articulado. Pues eso es lo que suele pasar en la catatonia y no en la mínima conciencia o en el mutismo acinético. Y además, a menudo, la catatonia está asociado a antecedentes psiquiátricos. Además de que
a nivel farmacológico, la catatonía suele responder a las benzodiazepinas, a diferencia del mutismo acinético. Y llegamos a la neurorehabilitación, llegamos a lo nuestro, y aquí es donde tenemos que decir que el manejo de un paciente con estas características pues es complejo, es 24 horas, la mayor parte de los casos, y va a requerir pues el trabajo conjunto de un equipo muy grande, combinando médicos, enfermería, auxiliares y especialistas en rehabilitación. Y además hay que tener muchísima paciencia porque estamos hablando de que el mutismo cinético limita prácticamente toda la vida del paciente, toda su participación y por tanto la rehabilitación y los cuidados es un proceso muy lento en el que hay que tener mucha paciencia y sobre todo tratar al paciente humanamente, ¿no? Porque a veces oímos estas cosas de que se tratan a estos pacientes como vegetales, ¿no? Por eso antes se llamaban a todos estos pacientes estado vegetativo o que están vegetales. Pues esa concepción la tenemos que quitar porque ya hoy en día sabemos que los estímulos que estamos mandando influyen mucho en el cerebro de estos pacientes. Y bueno, en primer lugar, si estamos en una fase más aguda, obviamente a nivel médico está la prioridad y hay que tratar de resolver la causa subyacente. Esto pasa desde aliviar la hidrocefalia, si es el caso, con una válvula de derivación. También se puede revascularizar o manejar el infarto si la causa es un ictus. En casos de tumores o quistes, valorar la resección, ya que pueden comprimir estructuras clave. O también en casos de infecciones, pues tratar las infecciones como las encefalitis, ¿no? Según aplique el caso. Después tenemos otra parte médica dedicada al tratamiento farmacológico, especialmente dirigida a mejorar la neuroquímica motivacional, a intentar que el paciente tenga más conexiones dopaminérgicas y que la motivación se traduzca en conducta. Aquí tendríamos los clásicos agonistas dopaminérgicos D2, de los receptores D2, como la bromocriptina. Se han observado recuperaciones notables, por ejemplo, en la marcha o en el habla, en pacientes con mutismo relacionado a hidrocefalia tratados con bromocriptina. La bromocriptina lo que hace es actuar en receptores D2 del estriado y el núcleo accumbens, mejorando la actividad de los circuitos frontosubcorticales inhibidos. También se han empleado otros agonistas dopaminérgicos como el ropirinol o el pramipexol, en algunos casos extrapolando el uso que se hace en el Parkinson y la bulia, aunque ya la evidencia es más limitada. Después tenemos otros fármacos que son los prodopaminérgicos y noradrenérgicos, como el metilfenidato y la mantadina, que se han utilizado en pacientes con estados de mínima conciencia y abulia severa, mostrando cierta mejora en actividad y respuesta. Su uso en el mutismo está basado en casos clínicos reportados. Por ejemplo, el metilfenidato puede incrementar la liberación de dopamina y noradrenalina, potenciando la alerta y la motivación. La mantadina también se ha recomendado en pacientes con daño axonal difuso después de un traumatismo craneoencefálico para acelerar la recuperación de la conciencia y podría ayudar también en el mutismo postraumático, aunque no hay una garantía de respuesta específica. También se ha venido utilizando la levodopa como precursor dopaminérgico, mejor combinado con carbidopa, lo que se llama dopa-carbidopa, especialmente para casos mesencefálicos que haya dañado la generación interna de dopamina. Finalmente, si tenemos sospechas de algún componente de catatonia concomitante con el mutismo, se puede probar el zolpidem, cosa que en casos puros de mutismo no parece ser eficaz. Es importante decir que la evidencia de estos tratamientos viene mayormente por series pequeñas de casos o informes de caso, y en muchos pacientes no se logra más que una mejoría parcial. Y llegamos a la neurorehabilitación, que por supuesto no va sola, viene acompañada de todo el tratamiento farmacológico y en conjunto buscamos abrir varios frentes terapéuticos. Lo primero que hay que saber es que la evolución del mutismo cinético es muy variable. Hay casos posquirúrgicos, por ejemplo, que pueden mejorar en pocas semanas, pero otros, sobre todo los de origen vascular o traumático, pueden alargarse durante años y la rehabilitación, por tanto, pues se tiene que adaptar a ese ritmo. A veces las primeras señales de que algo está cambiando son pequeñas, ¿no? Que el paciente responda
visualmente a un objeto o que responda a órdenes muy sencillas. Y esos pequeños gestos son los que nos sirven a nosotros para intensificar ciertas intervenciones. Pero antes de nada, hay que decirlo, ¿no? La base de estos tratamientos es garantizar los cuidados generales. Una nutrición adecuada, normalmente van con sonda PEG, ¿no? Cambios posturales frecuentes para evitar úlceras. Yo he visto cambios cada 2 horas, por ejemplo. Por supuesto, control de las infecciones urinarias, prevención de rigideces articulares, soporte respiratorio, si hay hipoventilación, por ejemplo, una CPAP y manejar la PIP, porque al final hace falta un buen reclutamiento alveolar. Pues todo eso tiene que estar de base cubierto para que luego los terapeutas podamos trabajar bien. Y una vez garantizado ese cuidado, ya entramos en lo más terapéutico. Y el foco principal va a estar en aumentar el nivel de alerta, favorecer la interacción del paciente con el entorno, mejorar la capacidad de respuesta y de manera secundaria pues vamos a intentar mejorar el control motor, regular el tono y evocar algún tipo de movimiento activo. Y desde la parte no solo de logopedia, sino global, pues tenemos que intentar buscar alguna forma de comunicación, sea verbal o no verbal, que permita una expresión. En el fondo de lo que se trata es de volver a conectar motivación con conducta, que la actividad cerebral que el paciente tiene, aunque no se vea por fuera, se traduzca en pequeños gestos, movimientos o señales de comunicación. Para eso utilizamos técnicas que suelen ser pasivas o muy asistidas al inicio, pero lo ideal es que el paciente milímetro a milímetro pues vaya ganando capacidad de respuesta, vayamos incorporando ejercicios más activos. Y por supuesto, aquí es donde los medios materiales son obligatorios, ¿no? Este tipo de terapia es muy asistida, así que vamos a necesitar materiales, dispositivos que nos ayuden. En el siguiente bloque vamos a ver qué sería lo ideal en un tratamiento de este tipo y cómo podemos adaptarlo a cada realidad clínica. Independientemente del tipo de terapia que hagamos, habría que tener idealmente un registro conductual diario para cada sesión, es decir, el equipo debería anotar cada día y para cada tipo de sesión el nivel de respuesta del paciente, según varias categorías conductuales, por ejemplo, cómo de atento está, cómo de colaborativo, de agitado, de molesto, y lo podemos dimensionar de 0 a 10 con cada número bien establecido lo que es, no simplemente al azar, y entonces, idealmente cada semana, cada mes, podemos ir viendo si esas categorías van aumentando en las sesiones o incluso ver en qué sesiones el paciente está más activo, más alerta o más agitado. Hay que recordar que normalmente los pacientes no van a pasar de 0 a 100, es decir, no van a pasar de estar en mínima conciencia o mutismo cinético a la conducta habituada, perfecta y coherente, sino que muchas veces van a pasar por periodos de agitación, de rechazo, de movimientos anormales o de quejas o de... ¿no? O sea que no hay que tener miedo a forzar un poco el sistema motivacional del paciente porque no va a alcanzar la perfección desde el principio si es que la alcanza. Entonces muchas veces podemos ser muy conservadores con estas terapias y a nada que vemos que el paciente pone un mal gesto o hace movimientos que no tenemos controlados, pues parar la terapia o incluso ponerle fármacos relajantes y eso sería un error. Aquí el equipo que le conoce perfectamente, incluso las 24 horas del día, es el que tiene que saber diferenciar entre un malestar importante en el que hay que parar o realmente que nuestro estímulo está llegando al cerebro y estamos obteniendo alguna respuesta, aunque no sea del todo adaptativa al principio. Vamos a ver lo que sería básico para cualquier tratamiento, que bajo mi punto de vista es la estimulación multisensorial, la verticalización y la movilización asistida. Eso en la parte motora, obviamente tendríamos toda la parte em, psicológica o neuropsicológica de intentar conectar a nivel de alerta, a nivel de alguna tarea atencional, ¿no? Alguna forma de comunicación. Y luego, muy importante, la parte de deglución y respiración, que van de la mano
en logopedia, ¿no? Toda esa parte la voy a obviar porque no es mi campo específico. Entonces, a lo que a mí me compete sobre todo es esa verticalización, estimulación multisensorial y movilización asistida, a la que luego le añadimos todas las posibilidades de neuromodulación, que son realmente las que nos dan ese extra, que en otros casos es secundario o que puede prescindirse, pero en este caso es prácticamente necesario que el paciente tenga algún tipo de neuromodulación para intentar llegar más a ese sistema nervioso dañado. Hay que decir que casi no hay estudios para mutismo cinético, ya que es una categoría diagnóstica poco utilizada y por tanto vamos a tener que tomar como referencia estudios de estado de mínima conciencia. Por tanto, pues hay que entender que no es exactamente lo mismo, pero en general las terapias van a ir dirigidas a lo mismo. Y comenzamos por la estimulación multisensorial, que no voy a descubrir nada, es una forma de trabajo además muy arraigada en terapia ocupacional y es una estimulación que lo que busca es estimular de manera estructurada cada dominio sensorial y sensitivo, es decir, la audición, nivel olfatorio, táctil, cinestésico, gustativo. Y en este caso, una cosa muy importante es que sea personalizado, ¿no? Que se utilice música favorita del paciente, voces de familiares, estímulos olfativos agradables y desagradables también para ver si el paciente disocia. Por supuesto, estimulación táctil con todo tipo de texturas, masajes, vibración focal, para buscar eso, algo de reacción y algo de integración multisensorial. Estas intervenciones apuntan a aumentar el nivel de alerta, proporcionar aferencias que puedan conectarse con memoria, con la memoria emocional, con la motivación, intentando despertar esa iniciativa interna. Importante, hay que ver si el paciente puede integrar diferentes modalidades sensoriales y sensitivas porque lo ideal sería combinar varias de ellas para aumentar el bombardeo sensorial hacia el cerebro. No sería bueno estimular un día auditivo, otro día táctil, otro día gustativo, etcétera, ¿no? Al final los estímulos son muy pobres. Por tanto, lo ideal es realizar esa estimulación multisensorial, viendo cuántos canales el paciente puede asimilar y además en una postura lo más vertical posible para aumentar todavía más la alerta, como sería el caso de un plano inclinado, un bipedestador, etcétera, ¿no? Lo que tengamos disponible. En el PDF del episodio que tienen disponible los mecenas de Patreon, podéis ver un esquema de cada dominio sensorial, auditivo, olfativo, táctil, visual, cinestésico, con ejemplos específicos de estimulación y el fundamento terapéutico, ¿no? Para ello. Por ejemplo, si tenemos la estimulación auditiva, pues en este caso utilizamos música favorita, voz familiar grabada, narrativas autobiográficas, cambios de volumen y ritmo, y el fundamento es la activación de la corteza auditiva y áreas límbicas asociadas, como la amígdala o el hipocampo, para estimular toda la red por defecto y áreas frontales. Pues así, los mecenas pues, tienen acceso a este documento y pueden revisarlo tranquilamente para cada canal sensorial y sensitivo. En cuanto a su efectividad clínica, la evidencia hasta la fecha ha sido mixta. La estimulación sensorial ha sido durante mucho tiempo una práctica estándar en la rehabilitación, pero otra cosa ya ha sido evaluar el beneficio, ¿no? La efectividad. De hecho, revisiones sistemáticas clásicas concluyeron que no había evidencia sólida para confirmar ni refutar la eficacia de estos programas multisensoriales en pacientes en coma o en vigilia sin respuesta. Dichas revisiones encontraron pocos estudios controlados, con muestras pequeñas, con resultados mixtos, lo que impidió sacar conclusiones definitivas. En otras palabras, hasta aproximadamente la década del 2010 predominaba esa incertidumbre, ¿no? La estimulación en coma pues, se justificaba más por fundamentos teóricos, experiencias clínicas anecdóticas, que por datos científicos contundentes. No obstante, investigaciones recientes
apuntan a señales pues más objetivas y alentadoras. Por ejemplo, un metaanálisis del 2021 evaluó múltiples ensayos en pacientes con traumatismo craneoencefálico que estaban en coma, comparando programas de estimulación sensorial versus los cuidados estándar, y vieron que una estimulación multisensorial temprana, frecuente y centrada en la familia puede acelerar la recuperación de la conciencia. En este trabajo, involucrar además activamente a los familiares en dar esos estímulos auditivos y también dar estímulo táctil afectivo, pues era mucho más efectivo que la estimulación realizada solo por el personal de enfermería o que la atención convencional. Por tanto, como decía antes, ya hoy en día tenemos que dejar de ver al paciente que no hace nada como un mero receptor pasivo vegetal, ¿no? Sino que el paciente puede estar integrando la información y puede acelerar un poco su recuperación. Igual hay casos en los que no sucede, evidentemente, y el paciente no se va a recuperar porque tú hagas una cosa u otra, eso es mucho más complejo, pero probablemente algo ayuda. Por otro lado, la musicoterapia también ha ganado atención en estos programas. De hecho, ya podemos ver cómo hay musicoterapeutas, ¿no? Y claro, tiene todo el sentido porque estas personas, estos profesionales, saben bien cómo dar el estímulo musical para intentar lograr una mayor conexión con estos pacientes, lograr que estén más atentos o que intenten vocalizar algo. Y es evidente que los efectos son modestos, pero cuando tenemos patologías tan graves, aquí es donde todo lo experimental es bienvenido, ¿no? Además, que no genera perjuicio ninguno. Casi todos los estudios sobre estimulación multisensorial en el daño cerebral adquirido reportan algún tipo de mejoría, algún tipo de aportación, por pequeña que sea, y especialmente cuando se personaliza y se administra en dosis frecuentes pero breves para evitar la habituación. En segundo lugar, en la segunda categoría de tratamiento básico tenemos la verticalización y la movilización asistida o marcha asistida, si se pudiera. Y claro, cuando colocamos a un paciente en posición vertical, se provocan estímulos multisensoriales muy potentes que pueden ayudar al cerebro a que se active. Por un lado, el sistema vestibular lo activamos, enviamos señales al tronco del encéfalo y al tálamo que favorecen la vigilia, lo que puede explicar por qué algunos pacientes en mínima conciencia, cuando están de pie, empiezan a reaccionar mucho más que cuando están sentados. Además, el hecho de cargar peso sobre las piernas y recibir estímulos propioceptivos y táctiles desde los pies activa áreas motoras y sensoriales del cerebro, ayudando a despertar circuitos que están inactivos. Incluso el movimiento rítmico de las piernas durante la marcha asistida puede estimular esos circuitos medulares que refuerzan la comunicación con el cerebro. A esto se suman los beneficios sistémicos, ¿no? Hemodinámicos. La verticalización, como sabéis, mejora la circulación, la oxigenación cerebral, el ritmo peristáltico, ¿no? de los intestinos, reduce la presión intracraneal, mejora el estado de la piel. Es decir, genera una fisiología más favorable para la recuperación. En conjunto, todos estos estímulos hacen que la verticalización precoz sea una herramienta básica con un potencial muy potente para mejorar en estos pacientes. Una de las opciones más sencillas, sobre todo a nivel hospitalario, es tener un plano inclinado y, e ir verticalizando poco a poco al paciente progresivamente mientras vamos monitorizando la frecuencia cardíaca, saturación, tensión, etc. Y luego tenemos dispositivos ya más específicos, robóticos, como es el Erigo Pro a día de hoy de Jocoma, que nos ayudan mucho en esto. Es un sistema robótico que está diseñado para verticalizar progresivamente al paciente, es como una mesa basculante, pero que además tiene movilización pasiva de las piernas, ¿no? De los miembros inferiores. Y además el Erigo Pro, a diferencia del básico, incorpora estimulación eléctrica funcional que se va sincronizando con el movimiento de las piernas. En pacientes con mutismo acinético
o con bajo nivel de alerta, el erigo puede ayudar a incrementar el flujo cerebral, favorecer la activación del sistema reticular ascendente, estimular redes fronto-subcorticales que están involucradas en la acción, en la motivación, y además previene complicaciones propias del encamamiento y da un input sensoriomotor muy bueno a nivel de movimiento y de estimulación eléctrica, que además nos viene bien para la preservación de la masa muscular. Otra forma de verticalizar al paciente es utilizando un bipedestador, mejor si es dinámico, y aquí es donde la logística es la que va a mandar, ¿no? Tradicionalmente las marcas te van a decir que uses un arnés para ir verticalizando al paciente con un mando, ¿no? Que lo va subiendo. Pero obviamente si tenemos personal disponible, podemos colocar al paciente en una sedestación alta y con todo el setup y con todo el ambiente y el entorno bien preparado, podemos tratar de ser más demandantes, ¿no? Y de pedir al paciente un poco más de colaboración que simplemente dejar al paciente de pie con todo puesto sin que se pueda eh, desplazar, ¿no? Entonces podemos colocar el bipedestador no cerrado, sino de tal forma que podamos hacer entrenamiento con electroestimulación funcional, multicanal, por ejemplo, en glúteos y cuádriceps, y a la vez el terapeuta o los terapeutas, mejor dicho, ayudar en la bipedestación, en el control de tronco, en posiciones altas, etcétera, etcétera. Aquí ya, como está el paciente de alerta y de afectado, pues es lo que nos va a marcar si esto es demasiado demandante para el paciente o no. Aquí es donde yo explotaría mucho la electroestimulación periférica, aunque lo vamos a poder combinar en muchísimas otras intervenciones, pero aquí quizás en este ratito que tiene el paciente en camilla con o sin bipedestador, pues es donde tenemos al paciente más predispuesto para intentar ver cómo reacciona ante nuestra facilitación y ante la estimulación eléctrica funcional. En sí, lo que buscamos es ese trabajo de sinergias extensoras, de sinergias antigravitatorias, buscar em, reacciones de apoyo, de sostén, que nos digan que el paciente está intentando reaccionar, aunque sea de manera refleja, ¿no? Si hablamos de neurofisiología aplicada al mutismo acinético, especialmente en relación con la verticalización y con la extensión contra gravedad, lo que estamos intentando es conectar al paciente con sus vías más profundas y sobre todo con un tracto o una vía muy importante que es la prefrontocaudado, ¿no? Es decir, todas las fibras que van desde el prefrontal hacia el caudado. Este tracto es fundamental para planificar e iniciar movimientos voluntarios. Y cuando hablamos de mantenernos en pie o hacer cualquier esfuerzo contra la gravedad, esa intención necesita estar muy bien coordinada con el control postural y con los ajustes automáticos del cuerpo. Durante los ejercicios de bipedestación o extensión de piernas, estamos estimulando esos circuitos motores descendentes, la corteza motora, que se conectan precisamente a través de ese tracto con los ganglios basales, incluido el núcleo caudado, que tiene esa función tan importante del control anticipatorio del movimiento. Así que cuando estamos usando ejercicios antigravitatorios como la verticalización con el erigo o incluso la bipedestación asistida, sin ningún dispositivo, solo con nuestras manos, estamos promoviendo esa activación eh, prefrontal caudado. Esto mejora el tono muscular extensor, especialmente en las piernas, y favorece un mejor control motor y postural. Y finalmente, otro ideal sería estimular al paciente con el dispositivo Locomat, que aquí es donde no mucha gente se atreve a hacerlo, aunque hay algunos artículos que dentro de su programa multidisciplinar lo hacen, y nosotros en particular lo hemos hecho. Y en este caso, pues hay que tener todas las especificaciones de seguridad, pero si es posible y no hay contraindicaciones mayores, pues hay que intentar estimular al paciente todo lo posible para que tenga una mayor implicación activa en su movimiento, ¿no? Y el Locomat es verdad que genera una sensación de caminar, una estimulación a nivel de alerta muy potente
que es muy difícil conseguir de otra forma, aunque quizás el erigo es una buena preparación previa para el Locomat, que es más agresivo en ese sentido, pero bueno, con el control de los parámetros se puede tener mucha seguridad y es una forma en la que el paciente pueda conectar más y pueda agitarse un poco más o tener respuestas que no tendría en otro tipo de intervención. Cuando se pueda, la carga de peso y la velocidad del movimiento, pues nos va a generar una mayor estimulación de esas vías de la alerta y de la retroalimentación motora, que es muy interesante. Ahora bien, ¿qué dice la evidencia? Bueno, inicialmente la práctica de poner de pie a pacientes de este tipo, pues se cuestionó mucho y costó, ¿no? Costó a nivel clínico y costó a nivel investigado. Pero bueno, en los últimos años han surgido investigaciones que evalúan sistemáticamente este aspecto y un estudio piloto muy bonito de Frachita y colaboradores en 2016 asignaron a 40 pacientes en vigilia sin respuesta o mínima conciencia en la UCI a dos grupos, uno que hacía rehabilitación convencional y otro que además verticalizaba a los pacientes con erigo y además de forma muy temprana, alrededor de 12 días poslesión. Tras varias semanas, ambos grupos mejoraron, pero la mejoría fue significativamente mayor en el grupo con verticalización, con erigo, sobre todo en términos de la recuperación de la consciencia medido con la escala de recuperación de coma revisada, ¿no? De hecho, al alta de la UCI y también al alta final de rehabilitación, los pacientes que habían recibido estas sesiones verticalizadoras mostraban niveles de consciencia y funcionales superiores a los que hicieron la terapia convencional. Otro estudio en el que vamos a ver la implicación del erigo es otro de Luca y colaboradores en 2024, en pacientes también con estado de mínima conciencia o vigilia sin respuesta, y en este caso, durante 8 semanas, 10 pacientes recibieron sesiones con el erigo 3 veces por semana, observándose mejorías clínicas en 4 de ellos, incluyendo progresos en el nivel de conciencia y recuperación de respuestas motoras o visuales. Además, se hallaron cambios en los potenciales evocados somatosensoriales, indicando una reactivación de vías sensoriomotoras. Importante, hay que tener en cuenta que en este estudio no hubo grupo control. Y en ese sentido, tenemos otro estudio del 2023 reciente, que es el que da un poco de caña en este sentido, porque sí que tiene grupo control y lo hicieron para ver si realmente el erigo añade algo extra en los resultados clínicos de los pacientes. Es un estudio de Rosenfelder que también tiene pacientes con trastornos de conciencia subagudos y en este caso había tres grupos, 47 pacientes divididos en tres grupos, uno con Erigo Pro, que tiene electroestimulación, otro con Erigo básico, es decir, que no tiene electroestimulación ni algunos patrones de movimiento de las piernas, y luego el tercer grupo de terapia convencional. Después de 4 semanas de tratamiento, todos los grupos mejoraron de manera similar, pero no hubo diferencias, ¿no? Entre usar erigo o la terapia estándar. A primera vista, esto sugeriría que el erigo no añade nada a los cuidados convencionales. Sin embargo, un hallazgo interesante fue que independientemente del método, la cantidad total de tiempo que los pacientes estaban movilizándose o verticalizándose sí correlacionaba positivamente con la recuperación de la conciencia a corto plazo, es decir, a mayor tiempo acumulado fuera de la cama, mejor mejora, ¿no? Mayor mejora en el nivel de conciencia. Esto implica que lo importante quizás no es tanto el dispositivo que utilizas, sino el hecho de verticalizar y movilizar al paciente en sí. Lo que ocurre es que evidentemente la logística para un erigo y el añadido que puedes tener a nivel secundario de movilización y de carga alternante, no una carga tan fuerte estática como en un plano inclinado, y además la electroestimulación, pues evidentemente es mucho mejor que hacerlo de manera estática, ¿no? Aunque quizás no se refleje tanto en las puntuaciones de la recuperación de la conciencia.
Algo interesante, además, en esto de la verticalización es combinarlo con estímulos adicionales extra para potenciar el efecto neurológico. Y aquí es donde hay algunos estudios que han combinado, por ejemplo, esta verticalización con erigo con musicoterapia o estimulación auditiva. Y en un estudio se vio cómo tras 8 semanas los resultados mostraron que los pacientes que recibieron verticalización, además de la música, mejoraron más que solo los que realizaban la verticalización. Es decir, la música parece que potencia esa activación cortical durante la verticalización, facilitando una mayor respuesta. Por tanto, esto es una lección, una aportación muy valiosa, ¿no? La de integrar siempre que se pueda múltiples modalidades de estimulación sensorial y motora para maximizar la estimulación del cerebro en pacientes con estas respuestas tan mínimas. Pasamos al tercer bloque a nivel terapéutico, que es el bloque más grande de este episodio, que es el que habla de la neuromodulación y de las técnicas experimentales. Si se dispone de la posibilidad y de la tecnología, se puede considerar esto de la neuromodulación, que es donde realmente se podrían conseguir cambios importantes. Hablamos de técnicas que se utilizan para otros dominios, para otros pacientes, como la estimulación magnética transcraneal repetitiva, la estimulación transcraneal por corriente directa, la TCS, la estimulación cerebral profunda, la estimulación medular invasiva o transcutánea y la estimulación del nervio vago. La mayoría de estas intervenciones son experimentales y así es como hay que tratarlo, pero bueno, son pacientes muy afectados en los que hay que intentar cosas siempre con el consentimiento para ver si logramos mejores resultados y en el futuro se estandaricen esas terapias, ¿no? Por tanto, no vamos a ver mucha evidencia científica en algunas de estas técnicas de neuromodulación, pero sí que teóricamente buscamos la plausibilidad, ¿no? La plausibilidad biológica de que tengan un sentido. En primer lugar, os quiero hablar de la estimulación medular cervical invasiva, que generalmente se empezó a investigar como tratamiento para los trastornos de la conciencia ya en los años 70-80, o sea que ya ha llovido. Desde entonces se han publicado diferentes casos clínicos, series de casos, revisiones que sugieren que esta técnica se puede añadir en la cartera de servicios quirúrgicos para mejorar en pacientes en vigilia sin respuesta o estado de mínima conciencia. Una revisión reciente, que incluyó 19 estudios y más de 500 pacientes, encontró que aproximadamente el 48% de los casos mostraron alguna respuesta clínica favorable tras la estimulación. Además, la respuesta fue notablemente mejor en pacientes en estado de mínima conciencia, eso es algo que vamos a ver muy repetido, eh, versus los pacientes en vigilia sin respuesta, ¿no? No obstante, incluso en esta estimulación, alrededor del 69% de los pacientes en estado de mínima conciencia mejoraron y un 42% de los de vigilia sin respuesta, o sea que realmente también tiene su aplicabilidad en pacientes más afectados. Otras series de casos han corroborado cifras similares con tasas de recuperación del 30 al 50%. Por ejemplo, un estudio de Young reportó en 2022 que un 32% de los 110 pacientes estudiados mostraron mejora sostenida del nivel de conciencia, siendo más frecuente en quienes estaban en mínima conciencia. También en un estudio piloto de 31 pacientes se logró un incremento significativo en las puntuaciones de recuperación de la conciencia sin que se presentaran eventos adversos graves, y el efecto fue particularmente pronunciado en pacientes con mínima conciencia minus, ¿no? Sabéis que está mínima conciencia minus y plus. En cuanto al mecanismo fisiológico, se plantea que esta técnica activa las vías sensoriales ascendentes y el sistema reticular activador ascendente, el SARA, modulando el tálamo y aumentando el nivel de alerta hacia arriba, ¿no? Cortical. Estudios de neuroimagen han observado mejoras en el flujo sanguíneo cerebral y en el metabolismo cortical durante la estimulación.
A nivel electrofisiológico, el procedimiento ha sido también asociado con una reducción de la actividad delta frontal y un aumento de ritmos gamma, un patrón que se relaciona con una activación cerebral más propicia para la conciencia. Dicho esto, todavía hay varias limitaciones y controversias. La estimulación epidural sigue siendo experimental en este campo, no se han realizado ensayos clínicos controlados y aleatorizados, la evidencia depende en gran parte de estudios de casos, con posibles confusiones también como la recuperación espontánea tardía o criterios de respuesta poco uniformes y además, aunque el procedimiento es relativamente seguro, sigue siendo invasivo con su riesgo quirúrgico e infeccioso en pacientes que están ya muy afectados y por tanto algunas familias pueden decidir no intervenir. Algunos protocolos recomiendan esperar al menos 3 meses después de la lesión para diferenciar mejor los efectos de la estimulación de lo que sería la recuperación espontánea, aunque esto podría hacer perder una ventana de plasticidad favorable. Se ha observado también que pacientes más jóvenes en fases iniciales post-lesión tienen más posibilidades de beneficiarse de esta estimulación medular. En resumen, la estimulación medular epidural cervical ha demostrado que entre 1 y 2 de cada 5 pacientes pueden mostrar alguna mejoría clínica, especialmente los que están en mínima conciencia minus, mediante la activación de esos circuitos ascendentes tálamo-corticales. Sin embargo, hay mucha variabilidad en la respuesta y se necesita más investigación para validar esta eficacia, establecer criterios y poder seleccionar mejor a los pacientes. Como alternativa a la estimulación invasiva de la médula tenemos la estimulación transcutánea, que como sabéis se pensó inicialmente para lesiones medulares, pero recientemente se ha comenzado a explorar en estos pacientes. ¿Y por qué tendría sentido? Pues bueno, igual que a nivel invasivo, la clave está en el sistema nervioso ascendente, en aplicar esos estímulos para que suban a niveles ascendentes, pasando por el sistema activador y pasando por el tálamo hasta la corteza. Es decir, buscamos ese empuje desde abajo, despertando al cerebro a través de esa estimulación. Además, si esta técnica se combina con la verticalización, con ejercicios asistidos, pasivos, o incluso con la estimulación multisensorial, pues conseguimos quizás un efecto más potente. La lógica es que si conseguimos activar redes motoras básicas, como las que regulan el tono postural o la extensión contra gravedad, podríamos enviar señales ascendentes que despierten a la corteza y favorezcan la aparición de algunas respuestas. Hasta la fecha, la evidencia nos dice que no hay estudios clínicos que hayan evaluado esta estimulación transcutánea como si se ha hecho en la estimulación invasiva. Algunos grupos han propuesto esta técnica como alternativa no invasiva a la estimulación epidural y en revisiones recientes se menciona brevemente como una intervención prometedora. Sin embargo, estos planteamientos aún están en fase preliminar, sin ensayos controlados ni series de casos publicados específicamente en esta población. Puede ser una alternativa para pacientes muy afectados o para eh, un razonamiento clínico más conservador de no enfrentarse a una cirugía. Seguimos con la siguiente técnica de estimulación, de neuromodulación, que es la estimulación cerebral profunda, que os sonará del tratamiento del Parkinson y de algunas distonías también. En este caso, el objetivo de la estimulación es el tálamo central. Hay unos núcleos que son los núcleos intralaminares, como el núcleo centromediano parafascicular, que va a ser el objetivo. La lógica es que estos núcleos proyectan ampliamente hacia la corteza y hacia el estriado, participando en los circuitos de alerta y facilitando la actividad frontoparietal. En 2007 se reportó por primera vez el caso de un paciente en estado de mínima conciencia crónica postraumática que mejoró conductualmente con esta estimulación cerebral profunda en el tálamo bilateral. Desde entonces se han publicado algunos estudios
casos aislados o series pequeñas con resultados heterogéneos en los que algunos pacientes mejoraban y otros no. Un caso emblemático es el de un paciente con mutismo acinético poslesión hipóxica que era respondedor al zolpidem. Este paciente, 10 años tras su lesión, fue implantado con electrodos de estimulación cerebral profunda en el tálamo y la estimulación restauró, entre comillas, de forma inmediata el estado de alerta, pasando de sueño profundo a vigilia activa y logró, mientras estuvo encendido, una recuperación transitoria de la comunicación verbal, la deglución oral y la capacidad de caminar con asistencia en un paciente que habitualmente permanecía en silla de ruedas, totalmente aquinético y mudo. Es decir, la estimulación profunda indujo un despertar funcional muy marcado, aunque temporal, similar al que habían logrado con el zolpidem en ese paciente. Otro estudio de caso en un paciente con estado de mínima conciencia postraumática después de 8 años por lesión, se vio que la estimulación del tálamo central a 50 hercios produjo un aumento del nivel de alerta y algunas mejoras motoras, como por ejemplo la persecución visual de objetos y la mejora de la deglución o disminución de espasticidad. Estas mejorías, que si bien son modestas a nivel funcional, sugieren que esta estimulación profunda puede reactivar circuitos dormidos, incluso muchos años después de la lesión, y en este caso además compararon la estimulación a una frecuencia más baja, los 50 hercios, con una frecuencia más alta de 130, y entonces vieron que esa frecuencia de 50 hercios era mejor y además activar un mayor volumen de tejido. Sin embargo, tras la estimulación, las medidas neurofisiológicas del paciente seguían siendo muy inferiores a las de sujetos sanos y la mejoría en conciencia objetiva fue muy limitada, indicando que aunque la estimulación parece que logra encender parcialmente algunas redes cerebrales, el cerebro que está gravemente lesionado sigue presentando reservas funcionales reducidas. Recientemente, varios grupos de investigación han empezado a aportar datos más sistemáticos. Un estudio multicéntrico retrospectivo en 2023 en China comparó 37 pacientes con desórdenes de conciencia crónicos que recibieron esta estimulación profunda talámica frente a 328 pacientes con abordaje convencional, encontrando que a un año la tasa de mejora de conciencia fue significativamente mayor con la estimulación profunda, un 32,4% versus un 4,3%. Tras ajustar por factores de confusión, la estimulación se asoció a una probabilidad 12 veces mayor de recuperación que el tratamiento convencional. Y además se confirmó que los pacientes con mínima conciencia se benefician mucho más que los que están en vigilia sin respuesta. En cuanto al fundamento biológico o fisiológico, la estimulación a nivel del tálamo se entiende que modula el circuito de la conciencia, según la hipótesis del mesocircuito que hablamos en el episodio de conciencia. Según este modelo del mesocircuito, tras una lesión severa, puede establecerse un círculo vicioso de disminución de la actividad en la corteza frontal y en núcleos centrales, estriado y el tálamo intralaminar, lo cual lleva a un estado de desconexión. Por tanto, estimular estos centros en el tálamo podría reactivar estas conexiones córtico-tálamo-estriatales, ¿no? Incrementando esa excitación general del sistema motor. Uno de los hallazgos más interesantes viene de estudios de magnetoencefalografía, que es una técnica que permite ver cómo se comunican las distintas partes del cerebro, y lo que se ha visto es que algunos pacientes que tienen un daño cerebral severo, como los que vemos aquí, el mutismo acinético, presentan una especie de hiperconectividad patológica, es decir, sus redes cerebrales están demasiado sincronizadas, especialmente a frecuencias bajas, lo que paradójicamente limita la capacidad de reaccionar al entorno. En el caso clínico que se publicó en 2024 por un autor que se llama Arntz y colaboradores, se observó cómo la estimulación cerebral profunda en un paciente
con mutismo acinético producía un efecto similar al zolpidem, es decir, lo hemos visto antes, cómo generaba esa mayor excitabilidad general de la corteza, rompía esa sincronización excesiva y restablecía un patrón de conectividad más desinhibido, más parecido al de un cerebro sano. Lo interesante es que esta estimulación no actúa solo en un punto concreto, sino que tiene efecto de red. Modula áreas como la red ejecutiva frontoparietal, la red límbica relacionada con la motivación y también la red neural por defecto. De hecho, se ha visto que cuando estas redes empiezan a reactivarse y comunicarse de forma más eficiente tras la estimulación, pueden aparecer signos de recuperación, desde una mirada que sigue objetos hasta movimientos voluntarios o intentos de comunicación. En resumen, la estimulación cerebral profunda en el tálamo parece funcionar como una especie de afinador cerebral o de desbloqueador, si se quiere, que ayuda al sistema nervioso a salir de ese bloqueo y poder reorganizarse a nivel plástico para que la conciencia y la conducta puedan emerger nuevamente. Pero hay que decir que todavía estamos en pañales, todavía estamos en una fase muy experimental y la mayoría de los estudios son casos clínicos, series pequeñas, lo que pasa que con estos pacientes tan impactantes cualquier cosa pues nos sirve, ¿no? Nos ayuda. Además, no todos los pacientes son candidatos y, por ejemplo, si hay un daño estructural irreversible en el tronco del encéfalo o el tálamo, no hay nada que estimular ahí, el circuito está interrumpido. Incluso en pacientes jóvenes y que tienen un buen pronóstico teórico, no siempre hay una respuesta. Se estima que solo 1 de cada 3 o 4 pacientes muestra mejoras sostenidas y claras. Y esto, por supuesto, abre un debate ético importante porque estamos hablando de una técnica invasiva que requiere cirugía, igual que la estimulación medular epidural. Otro tema en discusión es el cuándo. Algunos defienden que hay que esperar más de un año tras la lesión para evitar confundir recuperación con con recuperación espontánea con efecto del tratamiento, y otros, en cambio, creen que hay que intervenir lo antes que se pueda para mejorar la plasticidad. Lo cierto es que no hay consenso y todavía no se ha hecho ningún ensayo serio, aleatorizado, que respalde firmemente su uso. Por eso, hoy por hoy, la estimulación profunda es un tratamiento experimental que sí que puede plantearse en algunos casos y sobre todo en centros muy especializados. La siguiente técnica de neuromodulación es la estimulación del nervio vago, que puede ser implantada o transcutánea. Consiste en aplicar impulsos eléctricos al nervio vago, que tiene de llamativo que sus fibras aferentes, sobre todo el 80% del nervio, proyectan directamente al tronco del encéfalo y sobre todo a un núcleo que es el núcleo del tracto solitario, y de ahí se activan sistemas moduladores difusos como el locus coeruleus, que es noradrenérgico, y el núcleo dorsal del RAFE, que es serotoninérgico, entre otros. En esencia, estimular el vago produce una especie de tormenta química ascendente que puede potenciar la alerta cortical y la plasticidad sináptica a nivel global. Por ejemplo, la activación del locus coeruleus libera noradrenalina, que es un neurotransmisor muy asociado a la alerta y que facilita la plasticidad. Asimismo, la estimulación del vago influencia al sistema reticular ascendente del tronco del encéfalo y ayuda a esa vigilia y conciencia. Originalmente, la estimulación del vago es una técnica invasiva que se usa desde hace décadas en el tratamiento de la epilepsia refractaria y la depresión resistente, y en esos casos lo que se hace es implantar quirúrgicamente un estimulador conectado a un electrodo enrollado alrededor del nervio vago izquierdo en el cuello, que entrega o da impulsos regulares. En pacientes con trastornos de conciencia, esta aproximación, esta idea invasiva del nervio vago, se exploró por primera vez en un caso famoso de 2017, bajo la autoría de Corazol y colaboradores, que implantaron un dispositivo implantado, vaya,
en un hombre de 35 años que llevaba 15 años en vigilia sin respuesta, logrando que al cabo de algunos meses pasara a un estado de mínima conciencia con signos de interacción y seguimiento ocular, y además medido con electroencefalografía y con el PET a nivel cerebral. Dada la dificultad de implantar quirúrgicamente este implante a pacientes muy graves, se desarrolló la estimulación transcutánea, que es una modalidad que lo que va a es a estimular las ramas auriculares del nervio vago a través de unos electrodos colocados en la piel de la oreja, en la concha o el trago, que están inervados por el ramo auricular del vago. Esta versión produce efectos fisiológicos similares a la estimulación implantada, aunque posiblemente de menor magnitud, claro, pero tiene la ventaja de ser más accesible y segura. En 2023, unos autores liderados por Zhou publicaron el primer estudio de estimulación transcutánea en pacientes con trastornos de la conciencia. En este caso, había 60 pacientes que fueron asignados a 4 semanas de estimulación versus la estimulación simulada, además de la rehabilitación estándar. Los resultados mostraron una tendencia a una mejor puntuación en la escala de recuperación de coma en el grupo con estimulación del vago respecto al placebo, aunque la diferencia global no alcanzó suficiente significación estadística. No obstante, al analizar por subgrupos se observó que los pacientes en estado de mínima conciencia sí obtuvieron una mejora claramente superior versus placebo, mientras que los pacientes con vigilia sin respuesta no fue así. Es decir, la eficacia depende de esos pacientes que tienen un mejor estado. Paralelamente, una revisión sistemática reciente de 2023 recopiló todos los estudios que se han publicado sobre esto, y de 10 estudios encontrados, la mayoría eran reportes de casos, series pequeñas, y en conjunto casi todos sugerían algún tipo de añadido de mejora conductual con la estimulación del vago, ya sea invasiva o transcutánea, tanto en pacientes en vigilia sin respuesta como en mínima conciencia sin eventos adversos. Y obviamente lo que hay que decir es que la calidad de la evidencia aún es muy baja. Se considera una técnica experimental, pero al ser no invasiva, en el caso de la transcutánea, pues es una opción que se puede valorar eh, para pacientes. Y para ir avanzando tenemos las dos técnicas clásicas de estimulación cerebral no invasiva, que es la estimulación magnética y la estimulación por corriente directa. En el caso de la estimulación magnética, el fundamento en este caso para usarla se basa en la hipótesis del mesocircuito, que hemos comentado antes, con un desequilibrio entre la activación de la red frontoparietal ejecutiva y la red neuronal por defecto, mediado por una disfunción de la red de saliencia que normalmente regula ambas. La estimulación, en este caso dirigida a la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, lo que busca es reactivar estos circuitos. Al aplicar esos estímulos de alta frecuencia de tipo 10 Hz, se potencia la liberación de neurotransmisores tipo dopamina y glutamato para facilitar la conectividad sináptica, restaurando en parte la comunicación arriba-abajo entre redes frontales y centros subcorticales de alerta. En cuanto a la evidencia clínica, los estudios preliminares sugieren efectos prometedores pero bastante modestos, dado que estos pacientes tienen una recuperación espontánea limitada. Incluso pequeños incrementos pueden ser significativos a nivel de respuesta. En 2021 se publicó un metaanálisis con 90 pacientes de varios estudios que utilizaron esta estimulación, y se observó que tras uno o varios ciclos de sesiones, los pacientes en estado de mínima conciencia mostraron en general mejoras en la puntuación de la escala de recuperación de coma, más o menos unos 5 o 6 puntos tras el tratamiento completo, y aproximadamente un tercio de los pacientes podían ser considerados respondedores con algún signo de mejoría. En cambio, en pacientes en vigilia sin respuesta, los cambios fueron menores. Cabe destacar que los factores predictivos de mayor mejora
parecen estar en mínima conciencia y no vigilia sin respuesta, la etiología traumática o hemorrágica versus a la anoxia, que responde peor, y recibir al menos 10 sesiones de estimulación iniciadas dentro de los primeros 3 meses poslesión. Un caso ilustrativo del potencial de la estimulación magnética es el reportado por Stephens en 2021, en el cual un paciente de 59 años con mutismo acinético, tras la resección de un tumor, mostró una mejoría muy notable tras un protocolo de estimulación a alta frecuencia en ráfagas breves, aplicado sobre regiones parietales inferiores y la ínsula derecha. Antes de la estimulación, este paciente no presentaba ningún tipo de actividad funcional en la red por defecto y 3 semanas después de 5 sesiones de estimulación magnética, el paciente estaba más alerta, más interactivo y la resonancia mostró una reaparición parcial de la conectividad de la red por defecto correlacionada con la mejoría clínica. Por tanto, en resumen, la estimulación magnética nos abre una posibilidad de modulación focal y no invasiva de la corteza que ha mostrado mejorar discretamente el nivel de conciencia en pacientes, especialmente en aquellos que tienen señales mínimas de conciencia previa. Aún faltan ensayos clínicos más grandes, más controlados para confirmar la eficacia y para refinar sobre todo parámetros óptimos y subgrupos que se pueden beneficiar, que sean más respondedores. La otra estimulación no invasiva a nivel cerebral es la estimulación transcraneal de corriente directa, que la conocéis todos, sabéis cómo se aplica. En este caso, no se aplica no se genera un potencial de acción, sino que buscamos modular la excitabilidad, ¿no?, de las neuronas. Esta modulación a nivel cerebral, a nivel neuronal, buscamos que induzca fenómenos de plasticidad a corto plazo y alterando la actividad espontánea de las redes neuronales. Y lo que se hace en este caso es un montaje frontopolar. Típicamente el ánodo se pone a nivel prefrontal dorsolateral izquierdo, lo que sería F3 en el sistema 10-20, y el cátodo en la frente contralateral o en la región del músculo deltoides. El motivo de este montaje es estimular esas redes frontales que participan en funciones ejecutivas y de integración multimodal, con la expectativa, con la idea de que eso aumente de alguna forma ese nivel de alerta general y la capacidad de respuesta del paciente. La efectividad de la estimulación por corriente directa en pacientes con mínima conciencia o vigilia sin respuesta ha sido investigada en algunos ensayos pequeños y también se ha sintetizado en un metaanálisis recientemente. En este metaanálisis se revisaron 9 estudios con un total de 331 pacientes, viendo los cambios que se producían en la escala de recuperación de coma. Y los resultados mostraron una mejoría significativa asociada a la TDCS frente a la estimulación simulada y en particular los pacientes de mínima conciencia, que mejoraban un promedio de 0,8, que es verdad que puede parecer una mejora pequeña, pero relevante considerando lo difícil que es obtener mejoras en esta población. En cambio, no se observó beneficio en pacientes con vigilia sin respuesta. Es decir, los pacientes que tienen más afectación se benefician mucho menos de estas técnicas no invasivas a nivel cerebral, porque necesitamos un mayor sustrato neuronal. Y además, pacientes que han tenido una lesión traumática tienen mayor respuesta que los que, por ejemplo, han tenido causas más vasculares o anoxia. Un ensayo multicéntrico reciente, en 2023, con 62 pacientes de Europa y Estados Unidos, no encontró diferencias significativas a las 4 semanas entre un grupo con TDCS diaria versus placebo, aunque sí observaron una tendencia de mejoría en el subgrupo de pacientes menos crónicos. Las razones de resultados dispares pueden ser las diferencias metodológicas, la heterogeneidad de la población. No obstante, combinando la evidencia disponible, la impresión general
es que la TFS podría ser beneficiosa para la rehabilitación de pacientes en mínima conciencia con el beneficio de un perfil de riesgo muy bajo. Se requieren obviamente más estudios para afinar los subgrupos, las condiciones óptimas de estimulación, los fundamentos neurobiológicos, por supuesto, combinar la TFS con otras terapias o viendo si se pueden usar otros montajes de electrodos como una estimulación bilateral y así vamos a ver si realmente afinamos en esta estimulación o en qué subgrupos funciona mejor. En el PDF del episodio al que tienen acceso los mecenas de Patreon está un árbol de decisión que yo he diseñado, que he propuesto para seleccionar las técnicas de neuromodulación en la mínima conciencia y el mutismo cinético en función de todo lo que hemos ido hablando antes, pero todo agrupado en un árbol de decisión para que así sea un poco más fácil de seleccionar las distintas técnicas en función, por supuesto, de la disponibilidad que uno tenga, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dejo por ahí para que el que quiera pues lo pueda leer. Importante recordar, para la gente que igual no lo sabe, no hace falta hacerse mecenas de Patreon para disponer de estos documentos, de estos PDF, que sé que a algunos os viene muy bien, sino que lo podéis comprar por separado en la página de Patreon. Ahí podéis encontrar los PDFs y seleccionar los que os gustan, los temas que os gustan, para tenerlo de referencia y poder leerlo tranquilamente. Y llegamos al final del episodio, a las conclusiones. Y a lo largo del episodio hemos ido recorriendo las bases neurofisiológicas del mutismo acinético, entendiendo que no se trata solo de un no querer moverse o hablar, sino que hay un fallo en esas rutas que motivan e inician la acción, especialmente aquellas que conectan la corteza prefrontal medial con los ganglios basales. Hemos visto que el mutismo es un estado muy complejo, difícil de diagnosticar, pero que ofrece algunas oportunidades terapéuticas si identificamos bien a los pacientes y comprendemos sus mecanismos. En cuanto a la intervención, pues ya hemos explorado un abanico de opciones que van desde técnicas no invasivas, como la estimulación multisensorial o la verticalización, hasta procedimientos ya más avanzados que requieren cirugía y que muchas veces no va a depender de nosotros, sino que depende de la disponibilidad en un hospital o que estén realizando un estudio o que a través de un médico pues te deriven, etcétera, ¿no? Aunque muchas de estas terapias aún se encuentran en fases preliminares, todas apuntan en una dirección: la posibilidad de reactivar redes dormidas, reconectar al paciente, desbloquearlo para que conecte con su cuerpo, con el entorno y devolver poco a poco la capacidad de iniciar una acción. Así que gracias por escuchar este episodio, espero que te haya resultado interesante. Si ha sido así, compártelo con más profesionales que trabajen con estos pacientes para que les pueda orientar o ayudar en algún aspecto y nos escuchamos pronto en Hemisferix. Muchísimas gracias.